Si ustedes vieron, o al menos se acuerdan, del tercer capítulo de esta serie, se acordarán que mencioné un episodio de la temporada 22. Titulado como una locomotora de diferentes colores. Hace mucho tiempo, Sir Tom Hamhan dijo que si me portaba mal otra vez, iba a pintarme de azul. Y en ese mismo episodio, James, en su paranoia, tiene una pesadilla en la que se pone a pensar cuál es el color que le van a poner. Y se muestran varios: morado, naranja, amarillo, café, verde, plateado, que le queda bastante bien, y el azul. Y fuera de paja no le queda tan feo, por mucho que se queje él. Pero no es la primera vez que se nos muestra con este color, de hecho. Pasó en la era Hit Entertainment con los segmentos educativos, y eso último, cuéntenlo o no, pero también en la primera temporada, aunque esto fue usando el modelo de Edward por accidente, de hecho. Si bien en los libros nunca lo vimos de azul, existe una ilustración de procedencia desconocida en donde podemos verlo de ese color. Juancho, ¿qué estás haciendo? Deja de hablar tanta paja y empieza a hacer el vídeo como tal. Y deja de cambiarte de ropa cada rato, me y me mareas y Sí, cierto. Le puse el alma de uno de mis perros a este peluche porque me siento demasiado solo, ¿ok? Exacto. Siempre paras hablando puras huevadas cuando estás solo. Y les recuerdo a ustedes un montón de pelmazos que si vean los anteriores capítulos para tener contexto del video siguiente. Y sin más que decir, empezamos. Capítulo 4. La locomotora de tanque Thomas otra vez. Gracias al éxito que cosechó James la locomotora roja en 1948, así como el que aún cosechaban los dos primeros libros, Edmund Ward le dio un muy buen pago a Wilbur, que no solo sirvió para mantener a la familia, sino también para dar inicio a otro proyecto acerca de algo que él llevaba desde hace tiempo queriendo volver a hacer. Y a lo que me refiero es el hacer un set de ferrocarril, ya que de pequeño, él junto a su hermano menor George, adoraban armar y jugar con sets de locomotoras, y aprovechando que mucha gente le había estado preguntando acerca de la geografía de aquel entonces pequeño mundo de Sodor, vio que era una buena oportunidad para hacerlo. El proceso de creación empezó bastante lento entre 1948 y 1949, quedando listo para finales de junio tanto el zócalo, como las vías y el cableado. Pero, habiendo prometido mostrar el set terminado en la primera semana de julio para la fiesta de la iglesia que se iba a celebrar en el jardín, ahora se encontraba con el problema de tener una fecha límite en tan poco tiempo. Para su buena suerte, su hermano George había venido durante una semana de vacaciones, ayudándole no solo a construir material nuevo para el set, sino que en gran parte brindó muchas edificaciones anteriormente usadas por ellos cuando eran niños. El set estuvo listo para la fiesta de la semana siguiente, siendo bien recibido por la gente del lugar, e incluso llegando a aparecer en un canal de televisión británico, del que se sabe absolutamente nada. Para poner el funcionamiento del set a prueba, Wilbur compró 3 modelos de locomotoras, y el que nos interesa, es el que representó a Thomas, el cual proviene de la mano de un tal Stuart Wright, y que dista a ciertos rasgos en apariencia al visto en el original literario, siendo en este caso una locomotora E1. Para el material rodante, pensó que sería buena idea representar acá a los vagones que se les dio al final del segundo libro, siendo el delantero el único comprado, mientras que el de la parte trasera fue reciclado de un modelo que tenía desde 1927. Estos vagones fueron nombrados como Annie, el vagón delantero, y Clarabel, el vagón trasero. Yo sé que algunos me estarán preguntando, ¿y el libro? ¿Dónde está el libro? ¿Qué tiene que ver esto con el libro? ¡El libro, el libro! Ya vamos a hablar de eso, espérense. Menos mal, porque hasta ahora sigues hablando de pura hueva. Al mismo tiempo que hacia el set, él se encontraba ocupado en su siguiente libro, que trataría de la vida de aquel ramal asignado a Thomas al final de su libro debut, y a diferencia del libro de James, Wilbur estaría más inspirado para la ocasión. Como él sabía que un libro únicamente teniendo a Thomas y a sus vagones de personajes no sería lo suficientemente entretenido, decidió añadirle más residentes a la sucursal de Farquhar.
Estos al igual que Thomas serían vehículos, pero en este caso de carretera, siendo dibujados en sketch, y nombrados como Terry el tractor, y Betty el autobús. Terry no tiene una base específica, pero en apariencia recuerda a varios tractores de cadena de distintas compañías entre las décadas de 1920 y 1940. Bertie por su parte se basa en el modelo de la serie PS, de los Leyland Tiger, fabricados en la época de posguerra entre 1946 a 1953. Aunque el sitio Fanuet conocido como Thomas y sus amigos en la vida real, afirma que el personaje está basado en el autobús Rigala E.C. de la clase T, fabricado en la década de los 30 y 40. A pesar de haber representado de manera resumida el mundo de Sodor en aquel set, todavía no existía un mapa, o al menos una ilustración geográfica de alguno de los lugares. Fue que tras ciertas dudas de sus hijos respecto a la última historia, que Wilbur dibujó un mapa de la sucursal de Thomas, y desde este dibujo fue que el mapa de la isla empezó a tomar forma. Las dudas respecto a la última historia ya las aclararé más adelante, pero mientras tanto, Reginald Dalby regresaría nuevamente, siendo el primer ilustrador hasta ese momento que repetía su trabajo en la serie a diferencia de Middleton y P. Dalby en sus dibujados se encargaría de rediseñar los rostros de Terry y Bertie, haciéndolos parecidos a los rostros de las locomotoras, y Wilbur decidiría renombrar a Terry como Terrence, con tal de que sonara más formal. Curiosamente, para una de las portadas se usaría aquella silueta que Middleton había dibujado durante la producción del segundo libro, y, finalmente el libro sería publicado en la Nochevieja de 1949, siendo un producto muy bien vendido para esas fechas. Si bien el libro resultó exitoso, los fans sintieron dudas respecto a la apariencia de Henry por una de las ilustraciones, pero, también ya llegaremos a eso. Al igual que el segundo y tercer libro, este se presenta con un prólogo, que redacta lo siguiente. Queridos amigos, aquí les traigo noticias del ramal de Thomas. Es evidente que no se trata de un ramal común y corriente, y la vida en ella no es para nada aburrida. Thomas me pide que les diga, que si alguna vez están en la región, no dejen de visitarlo y viajar por su ramal. Nunca habrán visto nada parecido, Dijo con orgullo, y yo sé que no. Firma, el autor. A diferencia de los 3 anteriores capítulos, usaremos una versión de alta calidad de las versiones originales en VHS de las adaptaciones a televisión para su deleite. Créanme que sincronizar el audio fue una tarea algo tortuosa, pero se logró por dicha. Sin más que decir, empezamos. La primera historia del libro, titulada como Thomas y el guarda, nos presenta a un Thomas que se ha sentido más orgulloso que nunca desde que se le asignó la sucursal de Farquhar, pensando que es la parte más importante del ferrocarril, y que sus 2 vagones, Andy y Clarabel, concuerdan bastante con él. El narrador nos relata la buena relación que tienen ellas con Thomas, diciendo que suelen cantarse canciones durante los viajes, además de ser respetadas y adoradas por él, aún a pesar de la antigüedad de ellas y que necesitan una capa de pintura nueva. Y esto es curioso, porque en realidad para este punto ellas no son tan viejas como dicen. De acuerdo con Christopher en el anual de 1987, ellas son un par de vagones de madera, con bogies de empuje y tracción, y fueron fabricadas a inicios del siglo XX. Para cuando ellas son asignadas a Thomas en 1925, ellas tendrían tal vez un aproximado de unos igual o menos de 25 años. Pero, respecto a sus contrapartes de la televisión, estas tienen una base completamente distinta, proviniendo de la familia de vagones Straudley del ferrocarril de Londres, Brighton y de la costa sur, que fueron fabricados entre las décadas de 1870 y 1880 respectivamente. Como es imposible saber en qué año toma lugar cada historia en el programa de televisión, solo diré que de haber sido esta la base de ellas en el original literario, ellas tendrían en ese caso entre unos 55 y 45 años respectivamente. Pero volviendo a la historia, el narrador también cuenta que no le importan lo que Thomas les diga, dado a que solamente quiere hacer sentir orgulloso a su superior, además de que si él llega a estar enojado, el enfado obviamente no va a estar dirigido hacia ellas, y hoy era uno de esos casos. Hoy Henry tenía que venir a dejarle a los pasajeros, pero el problema está que siempre llega tarde, y eso hacía enfurecer a la bolita azul. ¿Cómo puedo conducir correctamente mi ramal si Henry siempre llega tarde? Si no fuese por los pasajeros él ya se hubiera ido, pero no, y después de choto 1000 horas... Al fin llegó Henry. No entiendo cuál es el problema. ¿Es la cara
la expresión o cómo? Aparte, pero también por otro problema que ya había desde hace tiempo y que se notó demasiado tarde. Desde las ilustraciones originales de 1945, Gordon y Henry eran casi indistinguibles si no fuese por el color. Pero con el segundo libro, la cosa se complicó más, únicamente siendo Henry diferenciado por sus rasgos faciales, y por un aro de oro pintado en su chimenea. Con el tercero, si bien pareciera que la cosa se descomplicó un poquito, con este cuarto libro volvíamos a los problemas del segundo, y no olvidemos del hecho de que tiene la expresión incorrecta. Si bien Wilbert intentó justificar cada detalle, por esta clase de problemas de distinción, Henry no solo regresó a ser verde en el siguiente libro, sino que en toda la serie original de televisión, nunca se le mostró de color azul. ¿Dónde estaba Sarah Khan?, preguntó Thomas. Oh, Dios mío, mi sistema no funciona. Nadie comprende lo que me sucede. No sabes cuánto estoy sufriendo, se quejó Henry. Mentira, exclamó Thomas. estás demasiado obeso. Tienes que hacer gimnasia. Como consecuencia de haber perdido tiempo, y tras esperar a que Henry se largara, Thomas arrancó rápido en cuanto oyó el silbato del guarda, quien no pudo alcanzarle al tropezarse con la sombrilla de la señora. Tanto Clarabel como Annie se percataron de la situación, pero por más que intentaban avisarle a Thomas, no podían por lo enojado que andaba, y no fue hasta llegar a la siguiente señal que se darían cuenta de lo ocurrido. Lo lamento mucho, señor guarda, dijo Thomas. No fue tu culpa, respondió el guarda. Mira, la señal está baja. Ya podemos seguir. Tratemos de compensar el tiempo perdido. La siguiente historia, titulada como Thomas va de pesca, es un caso curioso, pero obvio acá en el lado de nosotros los latinoamericanos. Y es que para los que no saben, uno de los grandes problemas del doblaje latino de la serie original de Thomas y sus amigos, es que tiene una lista grande de episodios que hasta la fecha, carecen de un doblaje oficial. Dado al corto tiempo de distribución y doblaje de los episodios, dio como consecuencia dicho problema, y por lo tanto, hubieron varios episodios de las temporadas 1, 2, 3, 5, y sobre todo de las 6 y 7, que carecieron de un doblaje. Si bien unos pocos alcanzarían a llegar en DVD tiempo después, hasta la fecha la lista de faltantes siguen siendo enorme. Esto dio como resultado que durante los 2010, varios fans hicieran sus doblajes fandubs, algunos de mejor calidad que otros, y, en el caso de hoy, vamos a hacer lo mismo, pese a que podríamos recurrir al original británico. El motivo, es que en este doblaje fandub, dirigido por el usuario Thomas Latino 1 a finales de agosto de 2020, se colaboró con Diego Brici, a quien muchos lo conocemos por ser el narrador de absolutamente todas las temporadas hechas en acción real, siendo la primera vez en 8 años que participa en el doblaje de un episodio, aun si no era de forma oficial, y haciéndolo a pocos meses de haberse retirado del doblaje. Con todo esto aclarado, podemos empezar. Si pasabas por el viaducto de Aylesbridge, podías ver a gente pescar en la orilla. Thomas, pese a que no podía detenerse a ver, le tentaba ir a pescar junto a su tripulación. Claro, aunque cuando se lo contaba a los otros, nadie lo tomaba demasiado en serio, pero la oportunidad surgió un día en el que la torre de agua se encontraba fuera de servicio. La única opción que les quedaba era ir al viaducto a recolectar agua, algo que no era mala idea, y total, que es lo peor que pudiera pasar. De pronto, Thomas comenzó a sentir un dolor en su caldera. El vapor comenzó a salir de su válvula de seguridad de una forma alarmante. ¡Hay demasiado vapor!, dijo el maquinista. ¡Oh no!, exclamó Thomas. ¡Voy a explotar! ¡Voy a explotar! Con tal de prevenir lo peor, la tripulación redujo el vapor de la locomotora, y avanzaron lentos pero seguros hasta llegar a Farquhar. En lo que se colocaban carteles para evitar que la gente se acercase, el guarda notificó a un inspector y a Sir Topham Hatt, quienes no tardaron en llegar a revisar la situación, y darse cuenta del problema. Inspector, ¿acaso usted vio un pescado? Pero Thomas, entonces tú y tu maquinista fueron de pesca.
Pero los peces no te vienen. Tenemos que sacarlos de ahí. Todos se turnaron y pescaron dentro del tanque de Thomas, mientras el Top Hat miraba y les decía cómo debían hacerlo. Cuando atraparon a todos los peces, hicieron un delicioso picnic de pescado con papas fritas. Estuvo delicioso. La siguiente historia, titulada como Thomas, Terrence y la nieve, nos introduce con que el recién llegado tractor arribó al ferrocarril durante la época de otoño, y fue notado por Thomas en más de una ocasión mientras pasaba por su campo, y en uno de esos días aprovechó para conocerlo. Luego Thomas vio que el tractor estaba más cerca. ¡Hola!, dijo el tractor. ¡Soy Terence! ¡Estoy arando! ¡Yo soy Thomas! ¡Estoy conduciendo un tren! ¿Qué ruedas más feas tienes? ¡No son feas, son orugas!, dijo Terence. ¡Puedo ir a cualquier parte! ¡No necesito vías! ¡Yo no quiero ir a cualquier parte!, dijo Thomas. ¡Me gustan mis vías, gracias! Cuando llega a la época de invierno, vemos que Thomas no tiene muchas preocupaciones de que vaya a haber una gran nevada o algo por el estilo, dado a lo muy inofensiva que le resulta la nieve a simple vista, y como resultado eso genera que él vea con muy malos ojos al quitanieves. Necesitarás tu quitanieve para el próximo viaje, Thomas, dijo el maquinista. Vamos, la nieve no es nada, no me detendrá. Y es que dicho accesorio era, no solo pesado, sino que muy incómodo también, y en uno de esos viajes lo sacudió y golpeó tanto, que lo dejó inutilizado para la mañana siguiente. Ingresó a toda velocidad en un túnel, mientras pensaba cuán inteligente era, pero le esperaba un problema. ¡Carbones y cenizas!, exclamó Thomas. ¡Me quedé atascado! Oh, créanme, él estaría más sorprendido al ver de qué tamaño es el montículo de nieve en el libro original. ¿Cómo es? Pero lo peor de lo peor es que ni en conjunto los pasajeros lo pueden desenterrar, y yo que pensaba que en la vida no se podía ser más inútil. Oh, bueno, solamente podemos recurrir a alguien. Tienes razón, negro. Gracias, Terence. Tus orugas son magníficas, dijo Thomas. Espero que ahora seas más sensato, Thomas, dijo su maquinista. Lo intentaré, dijo Thomas, y se fue resoplando humildemente. Llegamos a la última historia, titulada como Thomas y Bertie, en donde se nos presenta aquel autobús, quien nos revela que en la anterior historia llevó a los pasajeros a su destino mientras Thomas andaba atascado en la nieve, y, digamos que Thomas muy bien no se lo toma con que se lo recuerden, y más cuando oye lo siguiente. Hoy vine a ayudarte con los pasajeros. ¿Ayudarme?, preguntó Thomas. Yo puedo ir más rápido que tú. Hagamos una carrera, dijo Bertie. Los conductores aceptaron el desafío. Thomas, si bien no podía empezar más rápido que Bertie, no se encontraba preocupado aún con la exigencia de sus vagones. Él sabía que más adelante había un cruce en donde aprovecharían que Bertie estaba detenido para poder sacarle ventaja. En un momento dado, las vías y la carretera se alejaron la una de la otra y por lo tanto ambos no podían saber quién iba más adelante, pero no fue hasta después que Thomas pudo ver a Bertie más adelante por la zona del puente. Thomas intentó remontar, pero no podía dado a que no solo se andaba quedando sin agua, sino que también tenía que parar en la estación. Adiós, Thomas. Se te ve cansado. Disculpa que no me detenga, pero los autobuses tenemos que trabajar, ¿sabes? Adiós. Pero tras poder recargar su tanque, y esperar a que James pasara con su tren, la señal dio el visto bueno y partieron rápido, y aprovecharon que Bertie andaba en el semáforo de Elsbridge para sobrepasarlo. Bertie intentó remontar, pero Thomas en todo el tramo que quedaba alcanzó su máxima velocidad y dejó al autobús bien atrás al momento de pasar por el túnel que llevaba a Farquhar. Bien, Thomas, dijo Bertie. Estuvo divertido. Para vencerte en esa colina tendría que haber echado alas y convertirme en avión. ¡Wow! No puedes esperar a que se repita la ocasión. Solo puedes ver algo así en la serie original de televisión. ¿Y en los libros? No volverás a ver nada parecido, negrucho. Y déjame explicártelo.
Dada las represalias que puede generar una autoridad, como la policía o Sir Topham Hatt, quien de hecho le advirtió a Thomas en no volver a conducir a velocidades peligrosas, así como los pasajeros de Bertie, quienes no adoran ir saltando como guisantes en una sartén, una carrera así difícilmente podría ser aceptada o pasada por alto. Mientras que la serie original de televisión se tomó la libertad en hacer que ellos vuelvan a hacer carreras, aunque sea de manera breve, esta sería la única vez en la obra original en la que ellos competirían entre sí. Así que entre nosotros, si a ellos les gustaría jugar otra carrera, no creo que lo vuelvan a hacer. ¿Qué opinan? Ahora para finalizar pasemos a la sección de curiosidades. La tercera ilustración de Thomas y el guarda fue redibujada décadas después por una persona de cuya identidad y fuente se desconoce. Una versión recortada de esta misma historia fue presentada en la serie 9 de segmentos de 2019, en la que Mark Moragan, narrador tanto del Reino Unido como de Estados Unidos para la serie original en aquel entonces, interpreta a su personaje del Sr. Evans. Sin embargo, dado a que Henry es mostrado incluso en esta versión con su color azul y demás detalles incorrectos en su diseño, pudo haber causado confusión en los niños que nunca leyeron los libros. Este es el primer libro de la serie en donde la palabra locomotora no va al final del título, al menos en su idioma natal. También es el primer libro en donde Edward y Gordon no aparecen de ninguna forma. En la cuarta ilustración de la primera historia, se puede ver un cartel que promociona el tercer libro, y otro titulado, Todo acerca de Thomas, la famosa locomotora de tanque. La primera ilustración de Thomas y el guarda, hace un cameo en un episodio de la 9ª temporada del año 2005, titulado como Thomas y la juguetería. Una imagen promocional de la adaptación televisiva de Thomas y el guarda, muestra la cara de asustado de Thomas, la cual haría debut como tal en el siguiente episodio que fue, Thomas va de pesca. El doblaje original de Estados Unidos con la voz de Ringo Starr, así como su redoblaje hecho por George Carlin, cambian la palabra guarda por conductor. Irónicamente, el título del doblaje latino del episodio toma de base el título estadounidense, aun a pesar de que el doblaje se base mayoritariamente en el idioma original británico. Otra cosa es que en ambos doblajes estadounidenses, el insulto de Thomas hacia Henry es ligeramente modificado. Rubbish, said Thomas. You're too slow. You need exercise. Una escena ausente de la adaptación televisiva de Thomas va de pesca, es una en la que el fogonero canta, There's a hole in my bucket, mientras recolecta agua. Al mismo tiempo, esta segunda historia es de las favoritas de Wilbert y Christopher. El letrero de advertencia fue recreado en el parque temático de Thomas Land en Japón, y la escena en la que pescan encima de la locomotora fue recreada en la exhibición japonesa de Thomas para el 75 aniversario de la franquicia. Tanto esta historia, como Thomas y Bertie, fueron recreadas en el juego Thomas Magical Adventure, lanzado exclusivamente para PC en Japón en 1998. Existe una escena eliminada de la adaptación televisiva de Thomas, Terrence y la nieve, en donde se puede ver a Thomas portando feliz su quitanieves. Esta foto se puede ver en la portada, tanto del libro de cartón de 1984, como en el de Lady Bird de 1985. Si bien la restauración de la primera temporada para DVD en 2012, mezcla en cada capítulo, escenas tanto de los carretes de película, como de los VHS, este es el único episodio de la temporada en donde se usa al 100% los carretes de película para su restauración. Un breve metraje del episodio se puede ver durante la entrevista realizada a Ringo y Wilbert, en el día de la premiere de la serie. Varias escenas de este episodio fueron recreadas a manera de flashback, en el episodio de la temporada 21 del año 2017, titulado como Terrence rompe el hielo. Curiosamente, la escena del rescate vista en esta recreación, tiene similitud con una escena alternativa de la adaptación de 1984, únicamente vista en las diapositivas Viewmaster. La actriz Keiko Toda, quien interpretó a Thomas en el doblaje japonés desde la primera hasta la 8ª temporada, hizo una actuación en vivo recreando el episodio de Thomas y Bertie, en una recaudación de fondos, para apoyar a las víctimas del terremoto de Tohoku del año 2011. Cuando la segunda, tercera y cuarta historia del libro fueron adaptadas en libros aparte entre 1983, 1984 y 1986, surgieron ciertas diferencias. En la de Thomas y Bertie, el camión que está presente
presente en la escena del semáforo de Elsbridge, es ilustrado con un rostro en esta versión. En Thomas, Terrence y la nieve, el montículo de nieve está más cerca a la salida del túnel, y en la de Thomas va de pesca, Sir Topham Hatt es ilustrado con un mostacho. Estas tres historias también son las únicas de este libro que sirvieron de inspiración para tres de las canciones más memorables de la serie original, siendo nombradas como De pesca, No juzgues a un libro por su portada, y Ven a correr conmigo una carrera, siendo hechas para la cuarta temporada. La historia de Thomas y el guarda se basa en un evento de la vida real que ocurrió en Eastbourne, al sureste de Inglaterra. La historia de Thomas va de pesca también se basa en un evento de la vida real que ocurrió en el ferrocarril de Glasgow y el suroeste, en donde un maquinista dejó peces en el tanque de agua de la locomotora con tal de mantener el agua limpia. La historia de Thomas y Bertie es curiosa porque no está basado en ningún evento de la vida real, de hecho surgió originalmente como un juego de mesa en unas vacaciones lluviosas en Gales. No solo eso, y es que, como ya mencioné antes, aunque de manera menos directa, el resultado de la carrera dejó con dudas a los hijos de Wilbur, acerca de si era justo o injusto, lo que eventualmente llevó al ya mencionado sketch del mapeado de Farquhar, en donde le darían el visto bueno al resultado. Y por último, el lapso de tiempo en el que transcurre este libro, es más largo que en los tres anteriores, siendo un lapso de 23 años. Thomas y el guarda toma lugar en 1925, Thomas, Terrence y la nieve toma lugar en 1947, Thomas y Bertie toma lugar en 1948, y Thomas va de pesca es aparentemente la única historia que figura en una fecha desconocida, pero me gusta pensar que toma lugar en algún punto de la década de 1930. Después de todo lo anteriormente contado, Wilbur, para el siguiente libro que llegaría en 1950, regresaría al ramal principal, en donde las cosas estarían un poco más picantes, e introduciría a un nuevo personaje en ello. Veamos cómo le fue.